Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos al canal Incacani. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo la segunda parte de la película Raimundo Ricciardi. Es una película en la cual los papeles de mujer y hombre se intercambian, tanto las obligaciones y las responsabilidades que tiene que asumir cada uno. Vamos a empezar a ver qué es lo que nos enseñan en la segunda parte de esta película. Ahí está Raimundo, sus hijos. Vamos a ver qué Yo, pasa. Carlos. Hawaicha ñañaykita ma. Watikmanta ch'icharo kullaqñata. Jama. Ay, kay wawasri. Amaraqtaq martapi chayarparimunmanchu wari. Niraq mikhuytapas wakichinichuqa. Muchas de las mujeres hoy en día viven con esa zozobra, ¿no? Se puede decir de pensar si ya viene el marido o no viene, y ellas que todavía no han terminado de hacer los deberes de la casa, como en este caso está atendiendo ni ha preparado la comida. Eh, Yo creo que una mujer así no vive feliz porque todo el tiempo está haciendo algo, no hay un minuto que no haga nada. Si se dan cuenta, va a atender, luego va a cocinar, luego a hacerse cargo de los hijos, de hacerse cargo del marido que va a llegar, tantas cosas. Ya veremos qué es lo que pasa. A ver, continuemos viendo. Imaynalla karikushanki Zaymundo. Walej, walej, pachi. Manoriwankimanchu chiquita kachisituta. Yachawaqa suwarmi lluqsin nita qunqisariwanchu. Pianapipis nisi kullaytapas munankuñachu. Ay, ama niwaychu. Noqatapis kasillapuni Marta pagarin maqawan. Imaraykuchus ukchika manu karqani t'antamanta. Imayna kashan wawaykiri. Mayqin? Chay unqusqa kasharanki chaya. Si se dan cuenta, en la primera parte, pues le pide Raimundo a Marta dinero porque tenía que comprar materiales, pero si se dan cuenta, ahora le cuenta a su amigo de que debía de pan a la tienda. Guau, es muy complicado, ¿no? Muchas veces las mujeres eh, en el hogar tratan de hacer alcanzar lo poco que les deja su marido, ¿no? El poco dinero que les deja. Y en este caso Raimundo va contando lo que realmente pasa y también su amigo, ¿no? Que creo que hace el mismo papel de mujer. Veremos qué es lo que pasa. Vamos a continuar. Ah, noqa ichapis yuyarqani yachasqaykitaña. Unquq kasqayta watikmanta wawitayuqkunaypaq. Ima? Watikmanta unqusqa killankiñataq. Imaraykutaq mana doctorman zirankichu hampichikuq manaña wawayuq kanaykipaq Zaymundo. Doctor maninki? Ari. Chaytaqa Marta ni uyarillatapis munawanchu. Doctorqa kampismanqa. Chay qharis waq warmisun purikunku. Chaykunalla chaytaqa ruwachikunku nispa nin. Ay, es lo que normalmente las mujeres que tienen problemas en sus hogares dicen, ¿no? Mi marido piensa que si me voy a poner la DIU o hacer cualquier otra cosa, ponerse algún anticonceptivo, piensa que voy a estar con otro hombre, ¿no? Lo mismo. Es un problema que quizás no solamente en una cultura se ve, sino en todas las culturas. Y a nivel mundial se puede decir que está pasando esto, lo que estamos viendo en esta película. Pero vamos a seguir viendo. Mana ni uyarillatapis munawanpunichu. Chay grave chay kashan llakrikanpaq Zaymundo. Amapuni kunanmi imata parlankichu aqan yachashanki imaynachus Marta kasqanta. Amapuni ni imata ninkichu. Chaystupi kachi kashan ojarqamullay Marcelino. Ya, walik pacha Zaymundo, pacha. Triste. Solamente conocer esa vida, no sé, no puedo tratar de entender por qué las mujeres aguantan eso, no lo sé. Pero ya veremos qué es lo que pasa en esta segunda parte de la película. Chayampunkiñachu munasqay?
¿Alguien siente que se ha Ari, ¿sabes qué pasa? Ahí está Marta, que hace el papel del hombre. Mana tak chay kama say kusqachu kasian. Mira gente wasay kusatin tu culpa de raikuña. Algo wanchu piwantaq parlasianiri. Manatsi no yarisa wankichoka. ¿Saben por qué está Raimundo así? Porque está embarazada y no sabe cómo decirlo, ¿no? Veremos qué es lo que le dice. Ay, me da un poco de pena, ¿eh? Imaraygu t'ukullachankiri. Marta, uqta willayta munayki. Watiqmanta unquq kallashanita wawitayuq kanaypaq. Pisqaya kunan kanqanku. Manachu qharihina hark'akuyatirqanki mataqri. Son palabras que normalmente escuchan las mujeres, ¿no? Como si el hombre no tuviese responsabilidad y en este caso como si Marta no hubiese hecho nada, ¿no? Echa la culpa todo al Raimundo. A ver, vamos a continuar. Hamansi matach ni chikuaychu. Maytaq kuna mikunari. Manachu yuyanki yarqasqa chamusqayta imataqri. Kunitan. Ñajaña mankata churaygurqani. Chayarqunqaña tumpitata suyarikuy chaychu. Ha? Kayura kamachu mana chayachinki. Mana sayk'usqa chamusqayta yuyanki imataqri. Mana noqa kaypi constitusniykita suyanapaqchu kaysiani, ¿ah? Qhawaymantsi niraq chayachinichu nisawas chaypi. ¿Ustedes qué piensan que va a ser Marta? Yo pienso que se va a ir, ¿eh? De parranda, como decimos, de fiesta. ¡Buah! Ni siquiera preguntó por los hijos, ni siquiera le preguntó cómo estaba él, y él le preguntó, ¿ya has llegado, mi amor? Ah, qué doloroso, ¿no? Vamos a seguir viendo. Chanta, ongoqkani ni. Yu, Marta, maytaq llanqueri. Cuidado. Ama richu, mana nima, mikusa kanki. Ñaku, ama kaypi dabiachuaychu. Ama richu, Marta, Marta. ¡Ay, qué agonía! Kutimuy mikunki, Marta. Marta. No sabe ni qué hacer, porque se imaginan, si fuera al revés, yo creo que ya hubiese recibido golpes o no lo sé. Pero si se dan cuenta, él se contiene. Muchas veces tanto hombres como mujeres hacen el papel de Raimundo. En esta vida hay hombres que sufren y hay mujeres que sufren. Tanto que a veces son dependientes emocionalmente que prefieren aguantar a todo, como en este caso Raimundo está aguantando. A la otra persona no le ha interesado que esté embarazado. Así embarazado le está tratando de atender, de demostrar, ¿no?, que él está bien, pero la otra persona no le interesa. ¡Buah! Vamos a seguir, no sé, me hace pensar mucho. Ahí está la Marta, está yendo a la chichería, como se dice en Cochabamba, donde venden chicha. Y la canción también en quechua. Con tus ojos negros haces dar vuelta a mi cabeza, dice. ¿Dónde te has perdido, papito?, le dice. ¿Dónde te has perdido, papito? Mi corazón sufre por ti. Ahí con las amigas.
como si fuese el varón, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que Marta lo hace bien el papel de hombre? Ah, que sí, también Raimundo lo hace bien el papel de mujer. Nos hace dar pena, Raimundo, dolor, y Marta nos da ganas de querer darle un, ¿no? Ustedes ya me entienden, pero a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a seguir. Chayayku sunche harikunan ch'isi ajina sumaq kuska kasanchikmanta. Uhyaykusa. Uhyay. Chay runari chinkapunqa. A ver, hasta Ahí van a terminar, jarras y jarras de chicha seguro. Mascatata. ¿Qué querían tajar? Se con chicho. Así Lo que normalmente hacen cuando están en grupo de hombres, ¿no? Vacilan, bromean, se divierten, lo mismo. Y el hombre es como si fuese la mesera, como se puede decir, pero en este caso está un hombre que también está haciendo el papel de mesera. Veremos qué es lo que pasa. Toma ya, joderito. Ay, baca lihat sini. Woi. Kamu ya. Parece que ya ha terminado la segunda parte de la película Raimundo y Richari, porque ya inmediatamente sale la parte 3. Bueno, ya lo veremos en otras reacción. Espero que comenten ustedes qué piensan, porque luego ya al final de toda esta película yo les voy a dar la conclusión de qué es lo que realmente pienso. Ahora mismo estoy dando opiniones de lo que veo, pero para tener una conclusión exacta tenemos que terminar de ver la película. Bueno, gente, hemos terminado de ver así esta segunda parte y nos veremos en la tercera parte en la próxima